Estamos hoy en nuestro seminario que llamamos de profesores, que no tuvimos el mes de octubre, como solemos empezar siempre, porque en el mes de octubre, como todos sabéis, tuvimos el Congreso de Metafísica, en el que todos nos hemos sentido muy satisfechos, porque hemos tenido, bueno, ya Ascensión, que ha sido alma mater en la organización, con algunas otras personas, lo saben, ¿no? Ha habido 800 asistentes, bueno, muchísimas ponencias, mesas redondas, comunicaciones. Y nosotros dijimos, pues, de no empezar en octubre por motivo del Congreso y empezarlo ahora, ¿no? Bueno, yo le había pedido al profesor Ciriaco Morón Arroyo que hoy, como hacemos normalmente, entre dos personas, en este caso él y yo, comentáramos el capítulo 6, que se titula Anoche. Bueno, saludamos a Eduardo Pérez Puello, que es un profesor teólogo en el centro que llaman Creta, el Centro de Estudio de Zaragoza, ¿no? Que viene por primera vez, aunque nos conocemos, ha asistido a los congresos últimos, etc. Bueno, pues yo le pedí a Ciriaco que lo comentáramos entre los dos, pero bueno, hace un ratito me ha mandado su intervención, y no solo se ha leído, yo había dicho 2 puntos del capítulo 6, pero él se ha preparado todo el capítulo 6. Se ha leído, yo creo que toda la teoría del Quijote de Fernando Rielo, porque va a comentar también las conferencias. Me ha dicho, bueno, te mando lo que he escrito para que tú añadas algo, pero de verdad que lo que yo había escrito era medio folio. No tengo nada que decir, porque de verdad que Ciriaco lo ha trabajado y sé que lo va a hacer muy bien. Así que, Ciriaco, de verdad te dejamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Comienzo dando las gracias a la profesora Sánchez Hey. Ella hoy y la profesora Ascensiones Camilla el mes pasado intentan y están empeñadas en sacarme de mi retiro, porque ya mi edad no me permite hablar de la jubilación normal, sino de ser un retirado. Y en cuanto a leer el libro, he leído el libro entero de Fernando Rielo varias veces, entero, y mirando, yo no quiero hablar de mí, pero mirando a todos mis trabajos, empecé con el sistema de Ortega y Gasset, hacia el sistema de Unamuno, Erasmo, Fray Luis de León, sistema y drama. Es curioso, toda mi obsesión ha sido por ver un texto concreto siempre en un plano que es el todo. Si ha sido una obra de un autor, en toda la obra del autor, y si ha sido un estudio barroco, tratar de conocer qué es el barroco, etc. Pues lo mismo me ha pasado esta vez. No podía entender los puntos 1 y 2 del capítulo 6 sin referirme a todo el capítulo, y como hay una conferencia especial en el libro de Fernando Rielo sobre el Quijote y San Juan de la Cruz, pues naturalmente, tratándose del Quijote como obra mística, he leído ese capítulo para hoy. Y así, bueno, comenzamos el libro Teoría del Quijote, Fernando Rielo, Madrid, 1982. Hoy nos toca el capítulo 6 titulado Noche, páginas 88 a 107, y se divide en 2 secciones, Noche Oscura y Noche Clara. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, dice San Juan de la Cruz, y oh noche amable más que la alborada, noche clara. La noche oscura
es aquella gracia infusa, cita Fernando Rielo, que pone a la conciencia el místico purgatorio, por cuya virtud las cosas reales desfilan como quimeras errantes, esto es, presas de un tiempo sin destino, que sería sin sentido. Esa noche es la vivencia de purgación de errores por la cual pasa Don Quijote en la cueva de Montesinos. Belerma yace en el purgatorio del otro mundo. Palabras de nuevo del profesor Rielo. Asida al corazón de Durandarte, que no saldrá de él, o sea, del purgatorio, hasta que lo arroje de sus manos el corazón, hasta que arroje de sus manos el corazón del amado, y sea Dios el que, contemplando las manos vacías, libres y orantes, se haga su legítimo esposo. Pero además, en la cueva, Don Quijote experimenta una visión también mística, es decir, una transformación. Y la noche oscura no solo es vivida por el caballero, sino también por su creador Cervantes. En este sentido lato del término mística, afirma Rielo, menester es comprender que el Quijote está en función de una experiencia mística, propiedad de su autor, que pasa a la novela por medio de una dialéctica que se refugia en forma de antítesis romántica en la cueva de Montesinos, unidad de dos elementos, subjetivo y objetivo, dinámico y plástico, en que la sombra ilumina y la luz ciega. En esta cueva, como antes en las bodas de Camacho, Don Quijote comprueba el error de los amores pasionales y se refuerza en su forma de amor espiritual y puro a Dulcinea. La noche clara es la visión de la pastora Marcela, que aparece ante los personajes asistentes al entierro de Grisóstomo como una visión celestial. Su claridad le viene de su decisión de permanecer en perpetua virginidad. Esta consagración total es específicamente mística, dice el profesor Rielo, página 101 del libro. La doncella Marcela encarna el amor puro a Dios que solo tiene por compañía los árboles del campo. Así ella representa el perfecto contraste con la pareja Durandarte-Belerma. Su decisión de mantener la virginidad hace a Marcela persona libre. En un momento, Don Quijote contempla a Sancho durmiendo como un ser inocente y sin preocupaciones de este mundo. Según Rielo, Sancho representa la libertad ingenua y Marcela la libertad fruto de la decisión consciente. El libro Teoría del Quijote se divide en dos partes. Primera, titulada Cuestiones y desarrollada en 7 capítulos, y segunda, Conferencias, que son 3. La primera de ellas me parece fundamental para ayudarnos a entender en las dos secciones que queremos comentar del capítulo 6. Se titula esa conferencia Esencia mística del Quijote en texto comparado con San Juan de la Cruz. En la medida en que el libro de Cervantes es un libro de amor, es un mensaje místico universal en el espacio y perpetuo en el tiempo. De hecho, a las primeras frases de la sección donde enuncia esta tesis responde el párrafo final del capítulo. Y cito, concluyo esta meditación con lo que yo me atrevería a decir la imagen más representativa hoy de Don Quijote. Me refiero a la Organización de las Naciones Unidas. Su ideal de paz, de libertad y de justicia a favor de los pueblos choca con la pugna de las grandes potencias en orden a una supremacía bélica. El hidalgo manchego,
nacido con toda probabilidad en Miguel Esteban, Toledo, transformado en caballero andante, sigue irradiando su mensaje de amor y justicia en las Naciones Unidas, incluso dentro de la Guerra Fría plagada de tanta crueldad. La segunda sección de la conferencia se titula Cuestión comparada. Comienza refiriendo la tesis de Ortega, para quien el Quijote es la creación de una imaginación dolorida, consciente de la decadencia de su raza. Rielo comenta: nada más lejos de la verdad. Cervantes escribió el Quijote en pleno siglo de oro y no en el siglo XIX, mientras que Ortega y Gasset lo contempla desde su generación del 98. Una crítica semejante hace a la visión del sentimiento trágico de Unamuno, frente a la cual afirma: el Quijote es una obra mística y es lo que se objetiva maravillosamente fluyente. Fluyente responde a ese sentido energético que es la identidad para Fernando Rielo. Frente al sentimiento trágico que se mece en la duda de si la vida tiene o no tiene sentido, el sentimiento místico vive de la fe honda de que existe Dios Padre y Creador, y la persona humana como creación de Dios es como un castillo todo de un diamante y muy claro cristal. Santa Teresa, prólogo de las Moradas. Más en concreto, Fernando Rielo encuentra algunos paralelos entre las obras de Cervantes y de San Juan de la Cruz. Primero, el caballero y el alma del místico inician su caminar con una salida. Don Quijote, dejando sus ociosas plumas una mañana antes del amanecer, y el místico carmelita en una noche oscura con ansias en amores inflamada. Los dos salen para hacer el bien y difundir el amor. La misión de los dos es distinta, pero la sustancia de su destino es la misma, dice Rielo. Los dos sufren por su empeño de reforma. San Juan intenta la reforma de una orden y Don Quijote se propone la reforma civil de la sociedad civil para hacer de ella un paraíso donde reinen todas las justicias que son tutelares de la digna libertad humana. Los paralelismos entre el caballero andante y el reformador carmelita culminan en esta tesis. Cervantes cito, es el gran místico desconocido en España y tan místico como lo fuera San Juan de la Cruz. Supo llevar la mística a la novela y, por cierto, con un estilo hoy inimitable. Esta tesis suscita preguntas en vista de posiciones cervantinas sobre su propia obra. El amigo le dice al autor Cervantes en el prólogo: este vuestro libro es una invectiva contra los libros de caballerías de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón, ni tiene que predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de que no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. Prólogo del Quijote. Es decir, quizá la afirmación tan rotunda de Rielo se pueda discutir desde esta postura de Cervantes, que ofrece un libro secular y que en el prólogo a las novelas ejemplares dice: sí, que no siempre estamos en los templos. A mi parecer, la tesis de Rielo sobre el amor místico de Don Quijote a Dulcinea, en el sentido de amor casto que convierte en dama noble a la labradora Aldonza Lorenzo, señala con toda precisión la originalidad de Cervantes en torno a la amada del caballero. Por de pronto, Dulcinea no actúa ni habla en la novela, es la creación de tres novelistas: Don Quijote, Sancho y Cervantes. Para Sancho es la labradora
que sudaba cribando fanegas de trigo rubión. Capítulo 31 de la primera parte. Para el caballero es la emperatriz de su alma y del universo. En un momento, al mencionarla, se expresa en términos cercanos a la mística, aunque curiosamente no he encontrado citadas estas palabras en todo el libro de Rielo. Están en el capítulo 8 de la segunda parte. Caballero y escudero han llegado a la entrada del Toboso y el primero busca el palacio de la señora, mientras Sancho solo admite que la verá por las bardas del corral, por las cuales se supone que entregó la carta que supuestamente la había llevado desde Sierra Morena. Capítulo 25. Don Quijote le responde: vamos allá, Sancho, que como yo la vea, eso se me da que sea por bardas que por ventanas. O por resigios o verjas de jardines, que cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a mis ojos alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón, de modo que quede único y sin igual en la discreción y en la valentía. Segunda parte, capítulo 8. Como Beatriz infunde luz y fuego a Dante desde el paraíso, Dulcinea fortalece con luz el entendimiento de su amante y con fuerza la voluntad del caballero. El tercer creador de Dulcinea es Cervantes, el autor del libro. En los libros de caballerías y en la novela picaresca, siempre que aparece la mujer se asocia con el sexo. Las madres de Lázaro de Tormes y Guzmán de Alfarache comparten su cuerpo con varios varones. Quevedo, con su capacidad de estilización grotesca, nos dice que el buscón una vez le preguntó a su madre, y cito, si me había concebido a escote entre muchos o si era hijo de mi padre solo. En la novela pastoril, los amores hacia las pastoras suelen ser castos, pero Cervantes va más allá cuando introduce un relato pastoril en el Quijote y el amor termina en matrimonio. Coyundas tiene la iglesia que son manojos de sirgo. Pon tu cuello en la gamella, verás cómo pongo el mío. En el Quijote los amores terminan siempre en matrimonio. En la picaresca y en los libros de caballerías, la relación de la mujer con el sexo era la manera de introducir humor en la obra literaria, la dulzura que debía de fundirse con la utilidad, deleitar aprovechando. En ese ambiente se percibe y aprecia la originalidad de Cervantes al pintarnos una mujer sin cuerpo, un eterno femenino que nos eleva a lo alto, como dice Goethe en los versos finales del Fausto, y Rielo nos lo recuerda al comparar el Fausto con el Quijote. Cervantes está literalmente obseso con presentar a la mujer como dechado de castidad. Por eso llama a la Celestina libro, en mi opinión, divino si encubriese más lo humano. Lo humano que Fernando de Rojas debiera haber cubierto es la deshonestidad, es decir, las escenas de sexo y el suicidio. Cervantes esquiva los dos motivos. Por ejemplo, Grisóstomo en su canción Desesperada, capítulo 14 de la parte primera, expresa el deseo de suicidarse, pero la memoria presencia de la amada le retiene. Oh, en el reino de amor fieros tiranos celos, ponedme un hierro en estas manos, dame desdén una torcida soga, mas ay de mí que con cruel victoria vuestra memoria el sufrimiento ahoga. Es decir, quisiera tener la voluntad de suicidarme, pero precisamente el recuerdo de vuestra presencia y el amor me impiden que me suicide. Para Cervantes, la desesperación, sinónimo de suicidio, es de deleznable cobardía en la realidad y motivo literario que se debe evitar.
Parece que Grisóstomo sigue el modelo de Leriano al fin de la cárcel de amor de Diego de San Pedro. Se deja morir, pero no se suicida. En Fernando Rielo, la palabra mística tiene un sentido amplio, fundado en su antropología, según la cual la persona es persona por su inserción en la Santísima Trinidad. Mística es el hecho y la conciencia de esa inserción en Dios. En sentido preciso, la palabra mística fue definida por el padre Rollo Marín en Teología de la Perfección Cristiana como la acción libre del Espíritu Santo sobre el alma. Las virtudes son hábitos que nos inclinan al bien. Por ejemplo, la fe es la virtud por la cual creemos todo lo que nos enseña la Iglesia, pero la fe implica oscuridad y quizá duda. En cambio, el don de entendimiento garantiza una presencia plena, sin dudas y totalmente comprometida con las enseñanzas divinas. La relación del Quijote con la mística, además de los puntos señalados por Fernando Rielo, se puede fundamentar en los siguientes pasos del texto. En el capítulo primero, el hidalgo Alonso Quijano, llamado el Bueno en su pueblo, se convierte en el caballero Don Quijote, o sea, pasa por una transformación que le convierte en hombre nuevo, el caballero andante dedicado a combatir el mal y ayudar a sus prójimos. A partir de ese cambio, transforma todo el mundo. Conviene recordar que los cambios personales en el Quijote, el libro de Cervantes, no son movimientos sinuosos u oscilaciones de tipo psicológico, sino transformaciones en un sentido análogo a las que experimentan los místicos. Estas transformaciones se producen en el Quijote por sueños o desmayos. Por ejemplo, uno de los pasajes más geniales del libro es, a mi parecer, la historia de la princesa Micomicona, arrojada de su reino por un poderoso gigante. El caballero Don Quijote se compromete a luchar con el enemigo y reponerla en su reino, pero ocurre que la imaginada princesa es en realidad Dorotea, una mujer de carne y hueso, villana aunque rica, casada en matrimonio clandestino con el doble don Fernando, que luego la abandona. En el capítulo 35 de la primera parte del libro, Don Quijote en sueños tiene la batalla con el gigante, que resulta ser un cuero de vino, y con su victoria en esa batalla en sueños redime de su destierro a la princesa expulsada, es decir, por la generosidad del caballero, Dorotea encuentra a su esposo y es aceptado por él, por el esposo. Don Quijote, por consiguiente, resuelve verdaderamente el conflicto de Dorotea, a la cual encuentra en Sierra Morena. El juego de realidad, fantasía y sueño-éxtasis en esta escena creo que justifica mi calificativo de genial. El mismo carácter de transformación tiene la vuelta del caballero loco a la normalidad del hidalgo en el capítulo último del libro. Se trata de la última transformación. Sancho pasa por un cambio análogo. En el capítulo 53 de la segunda parte realiza su aspiración a ser gobernador de una ínsula. Los duques se la dan para seguirle el humor y entre las bromas que le preparan fingen la invasión de un enemigo de cuya batalla sale abrumado por los golpes que recibe y, sueño, éxtasis, desmayóse del temor, del sobresalto y del trabajo, pero el haber vuelto en sí Sancho les templó la pena que les había dado su desmayo. Vistióse, fue a la cuadra a encontrarse con su rucio y cuando estuvo preparado para marcharse dijo a los cortesanos: abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar la vida pasada
para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací para ser gobernador. La lección más honrada y sabia del sanchismo, después de pasar por un desmayo éxtasis, es: yo no nací para ser gobernador. Al mencionar la palabra sanchismo, no hagan ustedes asociaciones con el presente. Aquí había terminado, pero precisamente por no terminar aquí, sino volver al libro que nos ocupa, en resumen, el capítulo 6, Noche, del libro de don Fernando Rielo, sostiene la tesis de que es la mística española formulada en una novela. En ella se dan escenas de noche oscura, como es el amor pasión de Durandarte, de virginidad de Marcela y el amor puro de Don Quijote a Dulcinea, con el mensaje de amor a toda la humanidad. La abertura a todas las personas es una variante de éxtasis, de mensaje idente. Lo único que resulta discutible es si esa experiencia se puede ver encarnada en Cervantes. Desde luego, todo motivo de una obra literaria ha pasado por la mente de su autor, pero no significa que el autor se identifique con esos motivos. Es decir, Cervantes puede describir escenas místicas aunque no haya pasado por ellas. Sin embargo, la experiencia del cautiverio pudo significar para él una experiencia de encuentro con lo absoluto de la fe y, por tanto, una auténtica transformación. En un libro que publiqué el año 76, Nuevas Meditaciones del Quijote, al hablar del cautiverio del escritor, distinguí entre la nostalgia del emigrante, que en definitiva puede echar de menos su patria, pero siempre puede volver, el destino del exiliado, al cual se le han cerrado las puertas de la vuelta, pero puede todavía tener un futuro, y la encrucijada del cautivo, el cual está cada instante expuesto a la arbitrariedad de su captor y nunca puede contar como el próximo minuto como suyo. En este aspecto, el cautiverio es una experiencia de absoluto, de total transformación posible. Y en este sentido, Cervantes sí que pudo pasar por una experiencia, por lo menos de transformación, si no podemos llamarla rigurosamente mística. Muchas gracias. Perdonad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una lección magnífica de lo que quisimos que fuera 2 puntos, pero como veis, ha trascendido. Y bueno, seguro que ha dejado en nosotros muchísimas sugerencias. Yo te iba leyendo al tiempo que tú leías, y además de que Ciriaco es un gran hispanista y un gran conocedor del Quijote, y yo creo que además se ha adentrado muy bien en la obra de Fernando Rielo. Pues ahora tenemos tiempo para comentar muchísimas o muchas de las muchas sugerencias que él nos ha dejado. Podéis hablar quien queráis o levantáis la mano y lo vemos más claramente, pero como queráis. Voy a empezar por una cosa muy pequeña. Tengo muchas cosas también que decirte. Cuando tú, las veces que has dicho, y esto es mística, ¿no? Esta es la tesis de Rielo. Y lo último que me ha parecido maravilloso, eso ni siquiera lo tenías escrito, ¿no? No. Cuando un autor, el creador. Lo que estaba escrito había terminado con lo del sanchismo, pero no quería terminar con algo que asociara con el chiste, sino volver al libro de Fernando, y por eso he escrito luego unas reflexiones. Bueno, pero yo creo que los 2 grandes temas es el tema de Fernando Rielo. Cervantes pasó de la novela a la mística, y lo segundo, que también me ha parecido muy sugerente, lo último, ¿no?
aquello que habla un escritor, él lo ha vivido. Pero bueno, voy a ir a una cosa más pequeña, para que lo demás pasemos al vino bueno después. Una cosa muy pequeña. Has dicho que efectivamente en la teoría del Quijote Fernando Rielo hace una crítica a Ortega, hace una crítica a Unamuno, difiere y lo manifiesta. Y te iba a contar, en una de las notas también hace una crítica a Vicente Gaos, Sí, al la que fue recuerdo, hermano, sí. y al hermano de José Gaos, Lola Sí. Gaos, ¿no? Que sepamos. Pero fíjate, por algo que tú has dicho también, la crítica que le hace Fernando Rielo es porque Vicente Gaos, según dice ahí en la teoría del Quijote, dice que Cervantes se le puede parangonar también como una novela picaresca. Y de nuevo dice Fernando Rielo, nunca, nunca, nunca hay alma más inocente, más ingenua, más abierta al bien que el Quijote. En la picaresca siempre hay otros elementos. ¿Qué te parece esa cita? Me parece una tesis fundamental y estoy totalmente de acuerdo con... Yo no trato de tú a la gente, eso digo don Fernando Rielo, perdonad, bueno, con Fernando Rielo, de acuerdo. Si hay un personaje en la literatura que se opone al pícaro, es Don Quijote, el santo comprometido, y sobre todo el comprometido. El pícaro es una psicología especial y es el que sabe siempre de dónde se quiere ir y nunca a dónde quiere llegar. Es el hombre del camino y de la falta de identidad. El Buscón de Quevedo termina con que Pablos se va a América y dice, y no cambió nada su vida porque no importa cambiar de cielo, sino cambiar de conducta, viene a decir la frase. Y Don Quijote es absolutamente lo contrario de los pícaros. Y Cervantes es también, yo diría, enemigo de la picaresca. En el capítulo 22, el capítulo de los galeotes, cuando dice Ginés de Pasamonte que ha escrito un libro, dice con estas manos, le pregunta Don Quijote, dice, ¿y está terminado el libro? Dice, ¿cómo va a estar si no está terminada mi vida? Es decir, la autobiografía es para Cervantes algo que no puede crear un libro perfecto, terminado. No se puede terminar porque no está terminado. Y luego, el guardia que encuentra a Don Quijote dice, preguntarles, dice que son gente que no hará más que decir bellaquerías. La picaresca es un libro de bellaquerías. Y el Quijote es eso, es un libro de ejemplaridad, de un pobre loco, está bien, pero de ejemplaridad y de compromiso. Así que en eso yo lo de Vicente Gaos no lo he tomado nunca en serio, perdón. Sí. Muy bien, pues es un libro de ejemplaridad. Sí. Por tanto, se va acercando a todo eso que dice Fernando Rielo, es un libro de mística. Pero bueno, ahora podéis intervenir vosotros. Sí, no, la cuestión de lo de mística es, de nuevo, ¿a qué llamamos mística? Yo hace muchos años, en un congreso que hubo en la Universidad del Áquila, semiótica del texto místico, me pidieron que yo diera la conferencia inaugural, semiótica del texto místico, y que me pregunté, ¿cómo puedo yo penetrar en un alma para saber en qué nivel está? El mismo Fray Luis de León nos dice, yo no he tenido nunca experiencias místicas, lo dice, y sin embargo hay poemas de Fray Luis como la Oda 18, Alma, región luciente, que son absolutamente místicos. Entonces me pregunté, el texto místico, Fray Luis de León, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿qué caracteres tiene?
Bueno, el resumen de la conferencia es: el texto místico es un texto diálogo. O sea, nosotros solo podemos controlar el texto, no el alma. Aunque yo sospecharía que usted, Juana, sí que ha alcanzado ese nivel de perfección. No de usted. Bueno, el texto místico es un texto diálogo. Diálogo con Dios, diálogo con los fieles, diálogo consigo mismo en la forma de arrepentimiento o de reflexión, y diálogo siendo mujeres, sobre todo con el director espiritual, con el confesor. El segundo, el texto místico es un texto de el esfuerzo de decir lo inefable. El resumen me lo da la primera estrofa de San Juan de la Noche Oscura. En una noche oscura, decir lo inefable. El arte que tiene Santa Teresa, por ejemplo, de decir lo que ella dice que no se puede decir. Es decir, segundo, con ansias en amores inflamada. Es un texto de amor. Tercero, es un texto de felicidad. Oh, dichosa aventura. Salí sin ser notada, es un texto de camino, y ahí va pues desde dos estadios: conózcate a mí, conózcame a mí, conózcate a ti, Señor, el socratismo cristiano, a 30 estadios en la escala de San Juan Clímaco. Es decir, hay 7 moradas, hay 10 pasos, etc. Y luego texto de la consumación, estando ya mi casa sosegada, donde el místico, y ahí se cito, por ejemplo, máteme tu vista y hermosura, donde San Juan de la Cruz en 3 páginas tiene 23 veces la palabra hermosura. Es decir, se enloquece ante la palabra hermosura y no me acuerdo ahora cómo empieza la estrofa, y máteme tu vista. Pues texto ya donde el lenguaje se hace eso, si quiere, contradictorio, música callada, soledad sonora, etc. Es decir, que podemos controlar el texto místico, pero no la experiencia mística del individuo. Bien, solamente un detalle. En ese congreso de la Cula también estuvo Fernando Rielo. El otro día lo hablaba yo con Eduardo Puello. Sí, lo recuerdo, solo que yo entonces no le conocía, pero sí, le escuché también, ya lo creo. Y habla de experiencia mística y lenguaje. Eduardo buscaba una reflexión de Fernando Rielo sobre el lenguaje. Sí, bueno, le escuché, y yo me encargaron que hiciera el resumen del congreso también, así que no sé si vosotras tenéis el libro que publicó el director de entonces, Giuseppe de Gennaro, que era el catedrático de español en L'Aquila. Yo el libro no lo recuerdo, la conferencia de Fernando Rielo sí, porque está editada en mis meditaciones desde el modelo genético. Ya. Ha seguido diciendo muchísimas cosas, además de recitarnos a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Pero bueno, dejo la palabra a vosotros, a cualquiera de vosotros. ¿Algo que decir? Yo solamente quería decir que me siento como muy vapuleado por toda esta problemática, que como lego no conozco, y ante personas tan expertas como vosotros, pues quiero decir, hablo con sencillez de el impacto que esto me causa. Cuando leo el texto que para hoy, entiendo que hay una experiencia mística donde parece que menos podía ser, es decir, esa lectura mística del Quijote que hace Rielo, pues a mí me lleva como a esto que voy a decir. En primer lugar, cómo en la mística se une, diríamos, el amor auténtico
con la experiencia de Dios y no engañarse con la realidad tan dura que tenemos delante. Es decir, me impacta mucho eso. A diferencia, por ejemplo, de una tradición religiosa muy moralista y muy, diríamos, como mortificante, resulta que tomas a los místicos y es un auténtico gozo ver cómo del amor profundo, sin negar nada de él, saltan a Dios desde ahí, y no desde la moralidad, no desde la mortificación ni nada de eso, es de la plenitud del amor desde donde salta a Dios. A mí esto me encanta, y luego, claro, a mí me ha parecido, como luego digo que soy, esa lectura que hace Rielo del Quijote en el plano místico, es decir, es que Cervantes y Don Quijote tienen una experiencia mística que él ve enormemente clara. Yo la de Don Quijote sí que la veo y me atrevo a decir algo de ella, agarrándome en este caso a Unamuno y también a Kierkegaard. Es decir, lo de Unamuno que acabas de decir, Ciriaco, a mí me ha tocado. ¿Por qué? Porque Unamuno entiende que es que en esa realidad amorosa, diríamos que el no poder ver al ser amado, resulta que aumenta, es un amor más atractivo, es un amor auténtico. Unamuno llega a decir, cosa que me ha impactado últimamente, decir, es que aquello que no pudimos realizar, Don Quijote y Dulcinea, resulta que es lo más auténtico y es eterno porque no ha sido existencializado, porque no ha sido realizado en el plano existencial, que es más, diríamos, es presente, empírico, más torpe. En ese último plano, Unamuno se siente y se lo aplica a él, pero ciertamente aquí se puede aplicar a Don Quijote. Y curiosamente Kierkegaard incidiría en esto mismo, y lo digo en dos palabras, que me impactó también enormemente, pero que está en esta línea. Yo quise casarme con Regina, pero mis problemas internos de conciencia me lo impidieron. Eso ha sido el acicate de amar a esa persona en Dios por encima de todo, y en la eternidad, aunque ella se casara con el señor Schlegel, será mía eternamente. Uno se queda patitifuso. Pues eso mismo lo veo yo en Don Quijote, pero si la ve 4 veces y se enamora hasta los huesos de ella y la ama, como está diciendo Kierkegaard, él ama a Regina de esa manera, es decir, me hago un lío y otro lío, para más lío, a ver si Ciriaco y Juana me sacáis del lío. Y la noche oscura pegada ahí. ¿Pero qué es esa noche oscura, por Dios? Hay que pasar por ella, pero ¿cómo? Es decir, es que no se ve nada cuando se está en la noche oscura y parece que es que la noche oscura es luz también. No entiendo eso, es decir, me resulta enormemente duro meterme en la noche oscura como fase para llegar a la esperanza. Yo soy lego en este tema, pero me resulta, diríamos, como muy fuerte. Y aplicar esto al propio Cervantes mismo, entiendo que hay esas diferencias, pues aún más, porque, caray, al oíros hablar y al yo meterme aquí, digo, qué maravilla esta visión mística tan amplia de Rielo, porque para él, como habéis dicho muy bien, la mística es muy amplia, pero se me va la idea. Quiero decir que en Cervantes mismo haya una experiencia mística, caray, la visión del Quijote que se nos da normalmente es muy inmanente, para, diríamos, cuando uno, en el propio Ortega que acabáis de citar, pues hombre, Ortega no es que sea una especie de vehículo para llegar a una visión mística, en fin, como soy ignorante en el tema, no afirmo. Pero en fin, sí que digo que hay muchas visiones del Quijote muy inmanentes, lejanas a todo esto que estamos hablando y que me hacen todavía dar más vueltas. Disculpadme, he puesto lo que tenía delante ante personas
que sois muy expertas en ello y, en fin, si me decís algo antes de que la luz se vaya, que se va a ir, pues agradecido. Muy bien, nada. Pues nada, que tengas la luz interior en esta noche oscura que vas a pasar. Esa va a ser noche oscura del cuerpo, al parecer. Pues Juana, por favor, tú contestas. Yo creo que debes contestar, Ciriaco, ¿no? Mira, en cuanto a Unamuno, precisamente creo que la originalidad filosófica de Unamuno es que, he dicho, en la vida tenemos 4 posibles actitudes, 4, no 5 ni 3, no. Yo he llegado a 4 y siempre les decía a los estudiantes, cuando yo digo 4 es por ser claro. Ojalá ustedes me digan la quinta, que yo no he visto. Así que no quiero ser dogmático. Esas actitudes son el sentimiento cómico de la vida, y aquí aludiendo a Kierkegaard, el sentimiento cómico de la vida, aquello de cada vez que considero que me tengo que morir, tiendo la capa en el suelo y no me harto de dormir. Así que distraerse de los temas trascendentes. Segundo, sentimiento nihilista. Jean-Paul Sartre, Derrida, postestructuralismo, posmodernidad. No existe Dios y todo hay que deconstruirlo. No hay base para nada ni de nada. Tercero, sentimiento trágico. Y ahí entra Unamuno, eso. No sé si Dios existe y la inmortalidad del alma quisiera que exista. Oración del ateo, aunque si tú existieras, existiría yo también de veras. Es decir, en Unamuno, el sentimiento trágico, recuerdo, en el sentimiento trágico de la vida, hay un capítulo que es sobre el judaísmo, la religión de la piedra, de las tablas de piedra. Segundo, el protestantismo, la religión de la escritura. Y tercero, el catolicismo como la posición más clara, la presencia del Espíritu Santo y la tradición junto a la Escritura. Pero luego llega, me parece que es el capítulo 7 del libro, la disolución racional. Es decir, hemos dado todos los piropos posibles a las confesiones religiosas, pero no hay nada. Estamos en el fondo del abismo, en un vacío total. El San Manuel Bueno Mártir, el don Manuel introduce la costumbre de rezar con el pueblo el credo, pero al llegar a creo en la resurrección de la carne, diluye su presencia en el grito colectivo del pueblo y no confiesa creo en la vida eterna. Por eso el sentimiento trágico me parece que no puede nunca asociarse con el sentimiento místico que es eso, la fe plena. Y ahí siempre empiezo citando a Santa Teresa. El alma es toda, por ser creación divina, como un castillo todo de un diamante muy claro cristal. Y las moradas. Ahí es un sentimiento místico de la vida fundado en una fe y en una acción de los dones del Espíritu Santo que quizá muchos de nosotros no alcanza, pero que está expresado en esa obra inmensa de Santa Teresa. Así que no confundiría nunca el sentimiento místico con el sentimiento trágico de Unamuno. En cuanto a Ortega, pues cuando él escribió Meditaciones del Quijote, él era todavía un neokantiano, a pesar de que San Martín, el filósofo, habla ya, claro, y hay una cierta influencia de la fenomenología, y el Quijote tenía que ser una obra moderna porque era antirreligiosa, era una obra secular, antirreligiosa, y en eso se distinguía de todos los clásicos castellanos, de los cuales dice que no son más que unos retóricos vacíos.
Don Américo Castro, en el Pensamiento de Cervantes del año 25, realiza, o sea, encuentra en el Quijote al Cervantes racionalista. No cree en la inmortalidad como Pomponazzi. Incluso Ortega, perdona, había dicho que el siglo XVII es un siglo hipócrita, porque concretamente católicos como Galileo y Descartes, católicos fervorosos, introdujeron en la cultura europea el racionalismo, enemigo de la religión, enemigo de la fe, y así hay una hipocresía, pero que Ortega la considera inocente, más o menos un hecho cultural. En cambio, don Américo Castro llama a Cervantes hipócrita, porque tiene que disimular en su sociedad unas creencias que básicamente no tiene. Y así, es decir, hay ahí una visión secular del Quijote, pero creo que interesada y totalmente ajena al texto. Esto en cuanto a Unamuno y Ortega. En lo demás, pues bueno, Manuel Suárez es un especialista precisamente en el análisis de las variedades del amor en la historia cultural española y europea. Así que en eso él sabe más. Muy bien. Una cosa muy breve. Muchas gracias, Kiriako, y también a Manuel Suárez. Este capítulo, que yo no he leído tantísimo como, vamos, no sé, conozco la obra y la he leído también varias veces, pero que para esta tarde yo me leí solo el punto 1 y 2, pero este capítulo que tratamos, que era solo el punto 1 y 2 de Noche Oscura, es muy elocuente para la pregunta que tú has hecho, porque dice, la noche es antítesis de la vida. Así empieza Fernando Rielo este capítulo. La vida es antítesis de la noche. Dice, pero la noche oscura es necesaria, voy a decir sus palabras porque lo he anotado, es un medio para pasar de la noche a la vida. Como tú has dicho muy bien, Manuel, tú has dicho, me parece importante la mística porque yo tampoco la voy a definir, pero bueno, la mística es unión con Dios. Lo ha dicho con palabras de Rollo Marín Ciriaco, y por tanto la experiencia de ver de alguna manera que Dios actúa en nosotros, esa es la mística. Pero lo que dice aquí Rielo, y es verdad, y es el medio para pasar de la noche a la vida, es la noche oscura. Y tú has dicho, me gusta la mística porque no hay moralismo, porque no hay mortificación. Y es verdad, pero diríamos, no hay moralismo por moralismo, ni mortificación por mortificación, pero hay noche purificativa. Tiene que pasar, y en el texto de San Juan de la Cruz lo ha explicado muy bien Ciriaco, ¿no? Estando ya mi casa sosegada. Es decir, ha tenido que pasar una purificación de perder para ganar, ¿no? Las palabras del Evangelio. No se gana esa experiencia sin haberse purificado. Y esa es la noche oscura y es la cueva de Montesino, ¿no? Es verdad, como tú has dicho muy bien, ¿no, Manuel? Que hay muchas visiones del Quijote, tantas como personas, pero Ciriaco lo ha dicho. Aquí, claro, lo que dice Fernando Rielo es aún más pleno, es místico, ahí hay una mística. Pero tantos han hablado, lo ha dicho Ciriaco en 2 palabras. En el Quijote hay ejemplaridad, no hay picaresca, por lo tanto hay compromiso, hay imagen de Cristo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más? Tenemos todavía tiempo.
Hola, Buenas. buenas noches. Quería primero agradecer a Ciriaco, a don Ciriaco y a Fernando Rielo que nos hayan dejado estas joyas literarias y de pensamiento tan ricas, ¿no? Don Ciriaco no le conocía antes de estas reuniones, pero me voy a hacer fan suyo. Es una pena que tanto usted como yo al menos no soy muy adicto o adepto o cercano a los tweets y a este tipo de cosas. Pero si no, le pediría intercambiar con usted semanalmente algún tipo de erudición, de pensamiento. Se lo digo con cierta broma, pero de todo corazón, porque me parece que lo siento así y se lo tengo que decir. No, yo quería solamente apuntar dos asuntos que se concatenan. Uno, el primero, que tiene que ver con este asunto de la noche oscura, de la mística y demás. Yo ahí veo, como en tanto mundo literario y conceptual a lo largo de la historia, cierto platonismo. La caverna. El ser humano es un ser hecho de tensores, somos un nudo de tensores. Unos tensores nos elevan hacia lo sublime, lo espiritual, otros tensores nos dejan en la imagen de la realidad que se nos presenta como tal, pero que no deja de ser la imagen que desde fuera nos están enseñando. Y como dice Platón en el mismo final del mito, ocurre que cuando sale alguien a decir que nos están engañando porque creemos que la realidad es el sucedáneo, no queremos salir a la luz porque nos vamos a deslumbrar y nos va a parecer que eso es una locura. Entonces, a mí me gusta mucho pensarme siempre en la palabra transformación desde el griego. No porque yo sepa mucho griego, conozco 15 términos, pero el término que traduce transformación creo que es metanoia. Y a mí me parece que es una palabra preciosa. Meta porque es la preposición que indica lo que está más allá de, pero no solo como temporal y espacialmente, sino mental y conceptualmente. Y noia porque es el nous, lo que estamos pensando, lo que tenemos entre ceja y ceja, lo que en algún momento tenemos como ideas y como creencias. Entonces yo entiendo que hay una metanoia en la vida mística, y esto es lo que plantea don Fernando, que está en el Quijote. No quiero tocar ese punto mucho porque ya lo tocamos en los primeros días de este seminario. Y había un compañero cuyo nombre no recuerdo, que era bastante expresivo en cuanto a que a él le parecía exagerado que esto de que viese don Fernando en el Quijote una obra mística. Sea o no sea así, que porque yo lo que también entiendo es que el Quijote es una obra rica literaria y humanamente. Entonces no es extraño que haya quien se acerque a ella, como creo que acaba de decir Juana, que encuentre pues posible apoyo para su hipotética hipótesis de qué es de lo que trata el Quijote. En este sentido, sin que sea romper una lanza, quiero decir que en la picaresca también puede haber ejemplaridad. Yo no sé si en el Lazarillo de Tormes o en las obras de Quevedo o en tantos otros ha habido una especie de intento de moralización de la sociedad, no sé si europea, pero al menos española. Pero bueno, esto no quiere decir que yo esté con Vicente Gauss en el sentido de que entienda que la obra del Quijote es eminentemente, o sobre todo, una obra picaresca. Yo estoy de acuerdo con que es más una novela que traduce un hipotético y refrendado planteamiento místico. ¿Dónde está lo místico? En que el Quijote, el Quijote renuncia a la comodidad acomodaticia de quedarse en el sucedáneo de las cosas establecidas y hace una metanoia y se vuelca definitivamente por lo superior, por lo elevado. Y yo lo que sí entiendo es que es muy difícil, si no imposible, habría que hacer aquí un simposio psiquiátrico, psicológico, no sé qué más, para ver si es posible acercarse a la luz sin haber pasado por la conciencia de que no me satisfacía suficientemente la noche, que por eso es oscura. Porque la noche también es bella,
pero puede ser bella si uno la ilumina desde la luz del planteamiento de la fe y de la unión con Dios en este caso. Bueno, eran pequeñitas cosas, no sé si me he explicado suficientemente bien. Si no, no se preocupen que se lo puedo repetir. Es una... Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Mira, a mis pasados 80 tengo un fan. ¿Cómo no voy a estar agradecido, no? A todos ustedes. Muchas gracias. Nada, por mí, todas las semanas nos intercambiamos. Le voy a dar mi correo electrónico. Se lo puede, si lo tiene usted, o si no, que se lo dé Juana. Bueno, me lo da Juana, gracias. Sí, Gracias, así que muchas gracias por esa reacción. La picaresca tiene moralidad, bueno, tiene mucha crítica social. El Lazarillo, el Guzmán de Alfarache escribe desde la conversión, ya está convertido y narra su picardía, sus aventuras ya como converso. Bien, en Quevedo no, Quevedo nos manda al buscón a América y dice, pero no cambió nada porque... Y ahí hay un trabajo antiguo de alguien que descubrió... Horacio tiene una frase, no es importante que cambios... que muta celum, el que muda solo el cielo y no muda de costumbres. Y esa es la fuente, al parecer, de esa última frase de Quevedo. Sí, bueno, transformación es una palabra, la palabra clave de la mística, ¿no? Moradas quintas, el paso del gusano a la palomita, a la paloma de Santa Teresa. Y así es la palabra transformación. En ese punto, vamos, no voy a entretenerles, pero cuando Hamlet se entera de que su tío ha matado a su padre, hay un cambio radical desde el acto y empieza ahí un proceso de espionaje a ver si lo que le ha revelado el espíritu del padre es verdad o es una visión loca. Entonces empieza el segundo acto con un Reinaldo, que es Reginaldus González Montanus, el Reinaldo González de Montes, el clérigo sevillano que huyó y se hizo protestante en Holanda y escribió Artes de la Inquisición española. Y entonces Hamlet usa los procedimientos que describe Reinaldo Montano para ver por medios naturales si la revelación sobre la... Bueno, pues cuando llegan Rosencrantz y Guildenstern al palacio le dice el rey, algo habéis oído de la transformación de Hamlet. Y ellos se ve que ponen la cara y dicen, sí, no dudéis de esta palabra porque no se parece en nada a lo que había sido hasta ahora. Así que la palabra transformación tiene en el siglo de oro todavía una connotación aristotélico de que es un cambio de forma sustancial, un cambio de identidad. En fin, bueno, perdonen ustedes eso, sobre todo lo de Hamlet es que lo tengo muy en el alma, en mi corazón, porque es un descubrimiento mío. Y fue porque leí una edición crítica en que aparece Reinaldo y una nota dice, en la versión de otra versión se llamó Montano, que no se sabe por qué cambió. Mira por dónde yo estaba leyendo entonces sobre la Inquisición española y el siglo de oro, el libro de Reginaldus González Montanus, y me llevó a descubrir ese paralelo. Bueno, yo, si lo centramos, y así lo ha hecho José Ángel, ¿no?
en esa transformación, en esos cambios que se produce. Fijaos, dos cosas, ¿no? Solamente en estas primeras páginas de la teoría del Quijote de la Noche Oscura, hay también una cita y dice, hablando de Elena Cercas de Ponseti, dice, bueno, ¿y qué significa la mística? Vuelvo a decir, hay definiciones varias, ¿no? Pero por decir algo muy sencillo que nos sirva para nuestra conversación, bueno, en la relación del hombre con Dios. Y en esa relación hay un cambio. Entonces, para explicar, yo creo, Fernando Rielo, que efectivamente hay un contenido místico, o que Cervantes pasó de la novela a la mística, en estas páginas que nos ha comentado Ciriaco, y él lo ha comentado, Ciriaco, ha dicho muchas veces los cambios, las transformaciones que se producen en Don Quijote, incluso en Sancho, dice a través de sueños, a través de desmayo. Algo sucede, hay una experiencia en nuestra vida y después de esa hemos cambiado. Y lo ha comentado varias veces, ¿no? Sí. Ha comentado incluso el de Sancho, ¿no? Primero soñando con ser gobernador de la isla Barataria y luego dice, yo no he nacido para ser gobernador. ¿Sí? ¿Qué significa ese contenido místico? Bueno, en la cueva de Montesino, que es lo que se nos dice aquí, tras pasar esa noche, yo creo que ahí lo explica muy bien Fernando Rielo, Don Quijote tiene la impresión clara que vivir el amor de cualquier manera no nos lleva a Dios. Es por donde también creo que ha empezado Manuel Suárez. No, lo primero es amar a Dios y por supuesto no se puede partir de un amor humano de cualquier manera. Ese amor ha de ser purificado para luego conocer el amor auténtico. Y todo eso genera en nosotros cambios. Por lo tanto, se va produciendo esa relación o ese diálogo con Dios. ¿Querías decir algo? En ese aspecto, lo que me refería a lo que Manuel Suárez nos ha dicho, que él aprecia la experiencia mística pero esa experiencia no está teñida de moralismo, o bueno, la palabra teñida creo que la uso yo y no es la que ha usado él, pero eso. Bueno, sin embargo, ¿a qué llamamos moralismo? La palabra, la actitud mística no me obliga a ser leal contigo. Lealtad, veracidad, solidaridad, es decir, la actitud mística sería la que mejor fundamenta una moralidad seria. Por ejemplo, en los temas del amor, esto que es la infidelidad, etcétera, pues bueno, la fidelidad, que es lealtad, eso nadie lo haría mejor que el que tenga una experiencia verdaderamente religiosa. Perdón, hace unas semanas alguien me dijo, me dio el precio de una cosa que iba a hacer en el pueblo y dice, y el IVA podemos, digo, mire, yo me doy golpes de pecho, así que tengo que pagar el IVA. Es decir, si te proclamas católico, pues hay que pagar el IVA para que la gente pueda cobrar su seguridad y su jubilación, ¿no? Así que sí. Bien, ¿algún comentario más? La crítica al moralismo es cuando decimos moralismo en sí mismo, ¿no? Sí. En ese sentido. María Fernanda, ¿quieres decir algo o Asensio? Sí, yo quería preguntar a Ciriaco, porque estaba tomando nota
Y cuando él ha dicho que había cuatro aspectos, 4 sentimientos, ¿no? El sentimiento cómico de la vida, el sentimiento nihilista, el sentimiento trágico y el cuarto que me he quedado ahí. El sentimiento místico. Místico. Precisamente el de la afirmación, el de la fe, el de eso, en la visión, claro, que asociaríamos con cierta tragedia de noche oscura. La lógica divina no es como la nuestra, o la nuestra no es. Es decir, cuando vemos una pandemia, un volcán, una muerte inesperada de un ser querido, nosotros diríamos, hombre, yo lo hubiera salvado. Sin embargo, Dios no lo ha querido así. Ese es el tema terrible del sufrimiento del inocente. Pero ya recuerdo el soneto del siglo XVII de Bartolomé de Argensola. Dice, ciego es la tierra el centro de las almas. No sé cómo empezaba el soneto aquel de Argensola ya. Dime, Padre común, pues eres justo, porque ha de permitir tu providencia que arrastrando prisiones la inocencia suba la sangre a tribunal augusto. Bueno, pues ciego es la tierra el centro de las almas. No comprendemos eso, a Dios en su infinitud. En este sentido, cabe... Don Ciriaco, ¿Cómo? Don Ciriaco, disculpe, ¿el soneto de Argensola se lo aprendió antes de los 20 años o con más de 70? Porque yo ahora aprendí un soneto sí, y me cuesta mi vida. Oye, es una maravilla. Tenía 15, no llegaba a 15 cuando lo aprendí. En la gramática española de Delvives, que estudiábamos, donde aprendí toda la métrica que sé, estaba allí en la prosodia y desde entonces he podido clasificar todas las estrofas de maravilla. No en libros complicados, en la gramática de tercero, de Delvives. Ahora es que no hay gramática, hay metodología. Eso, sí, ya. No, nosotros estudiábamos la gramática, la concordancia del adjetivo con el sustantivo y no digamos cuando estuve en el seminario en métrica latina, la métrica latina. Es larga toda vocal si consonantes siguieren, si muda y líquida fueren no alteran la cantidad. Aunque si la letra es breve, la puede el verso alargar. Nos tenebras profer febus fugat in de tenebras. Pues eso, yo por eso he estado siempre agradecido al seminario donde aprendí esto. Y ahí muchas cosas, vamos, y el arte poética de Horacio lo aprendíamos en el pensum, 10 versos diarios, el arte poética de Horacio, églogas de Virgilio, el pensum, sí, en fin, pero eso dicen ahora que, claro, y eso se nota, que es cultivar la memoria y es en contra de la inteligencia. Yo he sido un empollón siempre, así que no he cultivado más que la memoria, sin duda. El otro día Ángel, me olvidé decirte que no sé qué día, el martes, tomó posesión el nuevo decano de la Facultad de Educación y la nueva rectora, porque no sé, me hubiera gustado recordar que o si hubieras podido venir, pero la nueva rectora de la Autónoma, que es catedrática de Filología Inglesa, aprovechó que estaba el secretario de Estado de Universidades, Alejandro Tiana, y le dijo unas cuantas cosas acerca de las humanidades y de la educación. Bueno, yo creo que José Ángel le conoce mucho porque ha sido catedrático de la UNED, ¿no? En tu misma facultad, ¿no? Bueno, no, que José Ángel está en la Complutense, pero le conoce.
Pero le dijo, no le voy a decir, pero ya sabéis, no le voy a decir para decirle, ¿no? Sí. Y me dijo eso, que sin esas humanidades la educación no es completa, ¿no? Sí, sí. Se lo dijo mucho mejor, no lo recuerdo. Y Sí. Ciriaco nos acaba de dar un ejemplo máximo. Bueno, sí, María Fernanda. Bueno, muy sencillo. Primero es que en el corazón está el deseo de agradecer a don Ciriaco, de verdad, esa reflexión tan rica, y que le pediré a Juana si me presta su escrito, porque me lo quiero volver a leer despacio y saborearlo despacio. En orden a todo lo que, bueno, a las preguntas que se ha ido haciendo de si era mística o no, a mí se me ha venido a la mente esa reflexión que nos ha dicho sobre la perpetua virginidad en que concibe ese amor Marcela. Sí. Y entonces digo, pues efectivamente es como la mística vendría a ser justamente ese tener el corazón virginal a la hora de buscar el amor puro de Dios. Sí. Porque para eso se fue a esa cueva primero de Sierra Morena, donde quiso hacer penitencia para purificar, digamos, las tendencias del alma, y luego la de Montesinos, ¿no? Es como un deseo tan grande de virginidad, en el sentido ya no de opción, o sea, de comportamiento ante el otro, sino del corazón y ante Dios. Y por supuesto esto le lleva a todo el campo de la vida, ¿no? Pero yo creo que por ahí es como decir, si lo místico es que estamos ya en esa situación hechos a imagen de quien es amor, a imagen y semejanza de quien es amor, cuando el corazón busca vivir ese amor de manera fiel, virginal, pues yo creo que por ahí andaría una posible, no sé, hilazón con la mística, ¿no? Sí, sin duda. Es más, en el libro de Rielo hay un capítulo, una sección sobre el desierto. El desierto, es decir, la renuncia a todo lo que puede ser, bueno, los 3 votos son renuncia a los bienes externos, a los internos, voto de pobreza externos, voto de castidad, e incluso a los superiores, voto de obediencia. San Buenaventura tiene un juego estructural de palabras: exterior, interior, superior. Es decir, tenemos una literación que resume esos 3 votos, y es un paso sin duda por el desierto. Por ejemplo, en Santa Teresa la palabra mortificación es sinónima de obediencia. En el camino de perfección, sinónima de obediencia, mortificación. Y bueno, precisamente Santa Teresa es una mujer ebria de amor. ¿Pero qué es el amor? Sacrificio, trabajo. El amor de Dios es el cumplimiento de, o sea, la asimilación a la cruz. De la asimilación a la cruz, muerte a muchos valores de este mundo. Así que sí, hay un desierto, y Don Quijote sí pasa esa dimensiones ascéticas, se suele llamar, antes de llegar a la consumación, que sería la actitud mística. Pero yo siempre lo asociaría frente al estado de pérdida, de falta de identidad del pícaro, el compromiso de Don Quijote. Y el compromiso es entrega, empeño, dedicación,
y entrega. Sí.